Rusia. Pero claro, ¿qué pasa? El resto de la Unión Europea decide seguir comprándole petróleo a Rusia. Le voy a pedir, profesor Correa, que se acerque y le cuente a la audiencia qué es este mapa y qué significa. Háganos entender el mundo geopolítico de la energía. En este momento todos pregunten e enriquezcan la charla del profesor. Bueno, en base a lo que vos dijiste, Estados Unidos y Reino Unido, que es el nombre correcto del actor, no Gran Bretaña. Gran Bretaña es una isla, una denominación geográfica inanimada, no está dotada de voluntad ni interés ni valores. El actor estratégico es el Reino Unido. Bueno, es un aliado, tiene una special relationship, o sea, una especial relación con los Estados Unidos. Y lo quiero introducir de esta forma porque yo la otra vez lo dije, hay dos OTAN. Hay una OTAN clase A, que es el Reino Unido, Estados Unidos y los reinos británicos, que son reinos. Nosotros hablamos del primer ministro de Canadá, del primer ministro de Australia, pero en realidad ahí hay un gobernador que representa a la reina y ese, por ejemplo, es el que hace el reclamo sobre la soberanía en la Antártida, por ejemplo, porque representa a la reina. Son dominios reales de la corona británica. Esa es la OTAN clase A. Y después hay otra OTAN que es la Europa continental, ¿no? Esa Europa continental, como vos bien dijiste, depende terriblemente del gas ruso. Sobre todo la locomotora de Europa, que es Alemania, ¿no? Mostrámelo o marca, a ver, ¿qué depende del gas ruso? Me decís, Alemania depende del gas ruso hasta ahora o sea, le está proveyendo un 40 y pico % y con lo que sería el gasoducto que está interrumpido, o sea, no está interrumpido, como hablamos recién, faltan las certificaciones, ahí llegaría casi un 60% de abastecimiento del gas de Alemania, para Alemania, que a su vez lo redistribuye a Europa Occidental. Todas las líneas amarillas que estamos viendo son gas ruso, pero el Nord Stream 1. Correte un poquitito de la pantalla y usame el marcador, dale. El Nord Stream 1 pasa por acá, va de la ciudad de Bitburg hasta Greifswald en Mecklemburgo-Pomerania. Ese es el Nord Stream 1 que esto, bueno, fue una iniciativa de la clase política alemana. Hay que ver otra cosa. La clase política alemana está dividida en la posición respecto de Rusia. Seguí contándome del gas ruso, entonces. Bueno, y el tema del gas ruso tiene que ver con eso. El gestor de Nord Stream 1 fue Gerhard Schröder, amigo íntimo de Putin, el ex canciller alemán. Es más, él es asesor de Gazprom, la empresa estatal rusa, es presidente de los accionistas de Nord Stream 2, está en el Consejo de Vigilancia. Entonces, Alemania tenía esta estrategia que la sostuvo Angela Merkel de involucrar, de interrelacionar económicamente a Rusia. Te pido que te tomes asiento, así seguimos allí entonces explicándonos. Gracias con esto. Sí. A ver, ayúdenme ustedes a entender un poquito lo que explicaba Correa. A ver, profesor Agostino. Yo quisiera que pongan, por favor, nuevamente el mapa. Dale, ponelo, así enriqueces. ¿Querés pasar? Bueno. ¿Querés pasar? Dale, así lo vamos aprendiendo entre todos lo que nos cuentan aquí los dos profesores. Agostino, todo suyo. Bien. Cuénteme. Este gráfico es correcto, pero engañoso. ¿Por qué? Porque este gasoducto que está acá, el de Argelia, es el gasoducto principal que abastece a España, que viene de Argelia y pasa por Marruecos. Esto es Marruecos. Acá hay una frontera que está cerrada desde hace más de 30 años entre Argelia y Marruecos, que tienen una rivalidad, ¿sí? Bien, esta rivalidad creció a partir de que en el año 2020 Trump reconoce la soberanía marroquí sobre un área que artificialmente estaba en disputa, que es el Sahara marroquí. Sí. Para entender mejor, acá abajo, para entenderlo más fácil, España, que no vemos casi ninguna, o España, y si me guío por este mapa, Francia y también Italia, no están complicados, no le llegan flechas amarillas. Sí, están complicados. Pero perdón, profesor, lo que estamos viendo en el mapa ahí es que no le están llegando líneas amarillas con gas desde Moscú. Pero tampoco le está llegando gas de Argelia. ¿Puedo agregar algo sobre Francia? Sí. Ale, justamente, digamos,
a mí me parece que es clarísimo, Francia usa- digamos, todo ese mapa amarillo, todas Sí. esas flechas amarillas, Eso es gas ruso. más las armas nucleares de Rusia, pero para no meternos con eso, explican la moderación de Europa en las sanciones a Rusia. ¿Sí? Claro. Porque Alemania es extremadamente dependiente, lo dijiste vos claramente, del gas ruso a través del Nord Stream principalmente, y Francia, a la que no le llega ninguna flecha, Francia no depende del gas, ni ruso, ni del Mar del Norte, ni del Sur, porque el 70% de la energía nuclear, eléctrica energía francesa es nuclear. Y Alemania, por una decisión política que no tiene sentido discutir, se estuvo yendo de la energía nuclear y eso le produce una dependencia enorme de los hidrocarburos y sobre todo del gas ruso. Sí. Y eso la vuelve, bueno, vulnerable a Alemania Claro. hoy. Y España, aunque no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, no tiene nada que ver con el conflicto en Ucrania, España ya tiene un problema de gas, porque este gasoducto está cerrado. Ahora está bien. Permitime que te quiero hacer una pregunta y Sí. seguimos porque hay mucho. Hoy es un programa de energía, ¿no? Esto es Noruega, Sí. Mar del Norte. Eh. ¿No llegan gasoductos Sí. en lo que estamos viendo acá? Alemania no Sí. le alcanzaría con el gas que le Sí, llega desde sí. Noruega. De hecho, negoció con Noruega para aumentar el envío de gas noruego a Alemania. Bueno, pero está bien, pero si negocia Alemania el gas de Noruega, ¿no dejaría de existir la No, dependencia no con le Rusia? alcanza, No le alcanza. No le alcanza. No le Sigo alcanza. preguntando, le pregunto a usted que son los especialistas. Hoy leí, por ejemplo, que España va a usar barcos y va a regasificar como lo hacemos nosotros comprándole gas a Qatar, por ejemplo. Bueno. A ver, cuéntenme. Bueno, pero Ese eso es un es tema aumentar como lo el hacemos ¿Quién me lo nosotros. contesta? A ver, No, contesta sí. Correa. Dale. Hay otros problemas más graves que son, lo que decía el señor, la logística con el tema del gas. O sea, los puertos están diseñados ya para el Nord Stream 2, para todo eso. O sea, comprar gas licuado implica remodelar toda una logística que es carísima, Aparte, tomar perdón, decisiones porque en un tenés que momento poner una difícil. planta. No, poneme el mapa, no te me vas a hacer un segundito más, Vivi, no me corras vos. Escucha, sigo preguntando, desde toda esta Federación Rusa o algunos otros países por acá, por ejemplo, de Turkmenistán o de Bakú, por ejemplo, de la capital del petróleo, de Uzbekistán o de Turkmenistán, ¿no puedo llevar gas y petróleo a Europa? Tenés dos problemas. ¿Cuáles son? Uno es el costo de construir un nuevo No, gasoducto. lo quiero llevar de otra manera. No, bueno, qué lo llevas? también tenés costo. Claro, no tenés costo. tengo Nosotros nos manera. pasa con Vaca Tenés Muerta. la misma Si cuestión. ahí si hubiéramos Claro, estado en los- otro momento, Ale, ahí era, tenés pero un hacemos una problema que fiesta. es el siguiente. Gracias, profe. Vos Sí. para trasladar el gas necesitas tenés dos formas, básicamente. Una a través de gasoductos, están todos llenos, digamos, están todos Y otro en mar. al límite. Y la otra es licuarlo. Para licuarlo necesitas planta de licuefacción. Y ojo ahí, Alemania, España, Europa se va a llevar todo el gas el GNL de Qatar y eso afecta a la Argentina. La Argentina pagó el año pasado $8 el millón de BTU de GNL de Qatar, Ahora y está está 55. Vamos a Claro. comprar 70 barcos que estaban a 8 a 55. O sea que vamos a tener un Por invierno eso, perdón, caro. Sí. el acuerdo con el FMI lo termina boludo. dinamitando Putin. Ujú. Porque vos, al no poder comprar el gas licuado, tenés que subir los subsidios, Sí. inevitablemente. Putin y Otras nuestras propias preguntas Bueno, que bien, me hago. Ahora sí por supuesto. mostrame el otro gráfico, el de la dependencia de Europa del gas ruso. Y después vamos a meternos nuevamente Ahí con está. la energía nuclear. Sigo con Milman, vamos a hablar de actualidad, seguimos con Celia. Vean esto. Casi la mitad del gas natural que entra en la Unión Europea procede de Rusia. Una dependencia que es mucho mayor en algunos países y que limita su capacidad de presión Ahí está. ante el conflicto de Ucrania. Este mapa, este gráfico que ustedes ven, explica la inacción, explica por qué Zelensky dice permanentemente estoy solo, me dicen que me van a apoyar, pero no llegan aviones, no llegan armas y no se mete en la Unión Europea, Y Correa. explica la ambigüedad estratégica de Olaf Scholz, que cuando Biden dice está muerto Nord Stream 2, él no dice nada, o dice sí, las consecuencias van a ser durísimas, pero no dice específicamente qué va a hacer. Acá O sea, básicamente el problema es que hay determinados intereses de Estados Unidos que son acompañados por su aliado estratégico histórico, que es el Reino Unido. Y hay otros intereses Claro. de Europa, de los países que están en la OTAN, pero tienen otros intereses, inversiones, el problema del gas, etcétera, que este conflicto los está afectando distinto y que hubieran querido evitar este conflicto. Porque imaginemos, si hubiera cualquiera de las hipotéticas accidentes que no debían ocurrir o que no ocurrirían, ¿sí? ¿Qué parte se va a contaminar? ¿Estados Unidos o Europa? Claro. ¿Qué se va a ver siempre la misma afectado en historia. todo esto? Sigamos.
tenemos 2 millones o 2,5 millones o 3 millones de refugiados. Europa va a tener que lidiar con 3 millones de refugiados. Porque en una Ucrania destruida, yo quiero saber cuántos de esos 3 millones van a querer volver a Ucrania. Van a encontrar Una sus parte casas. sí lo van a hacer, Bueno. pero otra parte no lo va a querer hacer. En un ratito, en minutos, el profesor Agosino nos va a explicar, lujo de detalles, la nueva ruta de la seda. Va a explicar cómo China va a intentar sacar tajada más que lo que intentó en este último tiempo. Vamos a estar hablando también con Milman de cómo lee él como político importante en Argentina todo lo que ocurre a nivel geopolítico, por supuesto, dónde está parado Argentina. Vamos a meternos en Atucha, vamos a ingresar a Atucha. Hablamos al principio y mucha gente se enganchó, y lo vimos en redes sociales, de esto que está pasando en Zaporilla, de lo que pasa en Chernobyl y Atucha, acá cerquita, con un reactor. ¿Cuántos reactores son? ¿2 o 3 en Atucha 2, Dos. más dos. el de Embalse que está en Córdoba. Exactamente. Estuvimos ahí dentro hace unos meses. Queremos mostrarle a Atucha para entender cómo es la energía nuclear en Argentina y también conectarlo, porque si vemos a Atucha y entendemos cómo es, podemos hacernos una idea más acabada de cómo es Zaporilla o cómo es por dentro de pronto un tablero de control de Chernobyl. Vean esto y seguimos en esta noche de Intratables. Cuando se pone a funcionar un reactor se llama que está acrítico. Se llama que está crítico Sí. porque es como que es un hecho, comenzó la reacción nuclear en cadena. O sea, hay átomos de uranio que se están rompiendo, eso se llama la fisión, la rotura del átomo de uranio, y emite neutrones. El AZ5 de Chernobyl es nuestro llama- Scram. ¿Existe ese botón, el Sí, Scram? el botón. Existe, está ahí adelante, lo tocas y entran las barras. En Chernobyl hace el grafito, Sí. acá lo hace el agua. Todo esto que vos Ah. ves está rodeado de agua. Nosotros generamos electricidad para consumo hogareño e industrial. Una central nuclear también es una central térmica. Lo Sí. que pasa es que va a cambiar la forma en que nosotros generamos el calor para después producir vapor, para después mover turbinas, así generar electricidad. ¿Este es uranio? Sí, así es. Uranio. ¿Está en todos lados del mundo o hay pocos lugares donde No, está esta roca? no está en todos. Nosotros le compramos, me contaba Mabel, a Kazajstán. Sí, así es. Una pastilla de estas, ¿te da energía para cuánto? Para en millones de personas. Esa esfera que ves ahí es la contención del reactor. Eso, frente a cualquier incidente que diga liberación de radiación o algo, contiene todo ahí adentro. Esa esfera aguanta un avión que le caiga encima. Si un avión cayera ahí, un atentado, un avión, te pone un avión ahí arriba, resiste. Aguanta un avión que le caiga encima. Camino a la zona radiológicamente controlada. Acá no pasa. Nos estamos acercando al reactor, podríamos decir. Lo que tenés es un detector de radiación. Vamos a pasar por varios niveles. En Chernobyl se violaron muchos procedimientos en cualquier país occidental y en Rusia hoy eso es imposible. Hay centrales plutonígenas, es decir, centrales pensadas con objetivo militar de producir plutonio, que además, ya que estaban, como generaban energía, la conectaron a la red. El plutonio lo usaban para armas nucleares. Sí, exactamente. Esa esfera no la tenía. Esta esfera no la tenía. No la tenía. O sea, si, tenía una muy si lejos. la explosión de ese reactor hubiese sido dentro de esta esfera, no hubiese salido de esa esfera. ¿Acá controlan todo? Desde acá tenemos todo el control de lo que sería la planta Atucha 2. Está tapado, ese es el botón, lo que sería la Z5 en la serie. El tema de backup es el de respaldo. Si el primero no funciona, tenés el segundo. 3, 2, 1. ¿Sabes que no me animo como un boludo? No, mirá cómo empieza a caer la potencia. Del 100 y pico que estaba, 5 y sigue cayendo, y sigue cayendo, y sigue cayendo, se empiezan a prender ahí alarmas, ya están abajo las barras, ya cayeron las barras. Ya Bueno, eso que hacíamos es en un tablero espejo, exactamente igual al tablero real, como para que los operarios así se puedan entrenar en esta central de Atucha, que realmente es impresionante por dentro. Gerardo, ¿qué leen ustedes? ¿Qué lees en clave política argentina? ¿Cómo lo ves a Argentina parado ante este conflicto? ¿Debería ser más firme? ¿Qué estás leyendo? Bueno, primero, comprender el conflicto. Ujú. Me parece que la Argentina no comprende el conflicto.
el conflicto tiene varias aristas. Una, la energética, como bien se planteó acá. Otra geopolítica, que tiene que ver hasta dónde llega la OTAN y hasta dónde no. Y otra tiene que ver también con intereses de Estados Unidos, digamos, porque acá de esta guerra Estados Unidos va a salir beneficiado comercialmente, porque parte del gas que no se le va a comprar a Rusia va a venir de los Estados Unidos, del fracking de los Estados Unidos y de los Emiratos Árabes. O sea que va a haber una sustitución sin ninguna duda. La Argentina ha perdido una gran oportunidad en esto, porque una política que al 2019 proyectaba que la Argentina pudiera exportar gas, se reinvirtió para tener una política de importación de gas. Entonces, acá había una oportunidad para que la Argentina vendiera gas. Pero todavía no lo estamos viendo esto nosotros, y lo estás dando a entender concretamente a todos los que están siguiendo Intratables. O sea, ahora sí tenemos que hacernos la idea de que este conflicto va a complicar nuestro invierno. Por supuesto, digamos, nosotros creemos que estamos en el fin del mundo y que todas estas cosas parecen una película de Netflix y que no tenemos nada que ver, pero la verdad es que esto impacta en los precios internacionales de manera muy importante. ¿Y cómo se alinea la Argentina? La Argentina, depende del día, se alinea de un lado o del otro. Hemos dicho que condenábamos, hemos hecho un minuto de silencio que yo le pedí al presidente que en la Asamblea Legislativa hiciera por las víctimas del COVID y por los asesinatos en Ucrania. Y otro día decimos que hay dos naciones en igualdad de condiciones, cuando no las hay. Hay un invasor y ni siquiera el pueblo ruso, digamos. Es Putin el invasor y la víctima es el pueblo ucraniano. Ahora, como lo está diciendo y lo lee Milman, ¿no? Todos, bueno, vos vas a Casa Rosada permanentemente. Agosino fue agregado en la embajada de Rusia en años muy movidos allí. ¿No deberíamos tener una mirada geopolítica hacia dónde va el mundo hoy? Porque, a ver, ¿hacia dónde va el mundo? Se acaba de reunir Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, redes sociales, mucha gente cercana al pensamiento de Cristina y de Máximo y del kirchnerismo, bueno, veían esto con buenos ojos, diciendo, che, tanto nos pegaban que nosotros alabábamos o no criticábamos a Venezuela y ahora está sentado Estados Unidos en Venezuela con Maduro. Yo creo que es otro error. Ya voy corriendo, dame un segundito, sí. Es otro error, digamos. Esta experiencia de Europa dependiendo del gas, digamos, que comercialmente por ahí era más barato que ir a buscar el gas a otro lado, lo que trae la demostración es que uno tiene que, además del comercio, pensar con quién comercia. Digamos, quién está detrás del comercio, porque si uno legitima regímenes autocráticos, después queda a merced de regímenes autocráticos, como le pasa a la Europa continental. Pero se sentó Estados Unidos, y bueno, Gerardo, ahora Estados Unidos se va a sentar con Venezuela y lamentablemente entra a legitimar un régimen tremendo. O sea, no estás de acuerdo, vos no lo ves bien eso. En lo más mínimo. En lo más mínimo. No. No lo ves bien. No. Correa, ¿me decías? No, yo no voy a hablar específicamente de tal o cual gobierno nacional, pero sí podemos ver a lo largo de la historia argentina que no tenemos políticas de Estado. O sea, por ejemplo, una política de Estado es lo que hace una comunidad organizada jurídica y políticamente y que mantiene una línea, un rumbo estratégico a lo largo del tiempo. Para eso son las instituciones. Nuestra institución paradigmática en esta época histórica es el Estado-Nación, la Nación-Estado. En general, todas las comunidades humanas, hoy muchas, están organizadas en naciones-estados. Y uno ve, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene una geopolítica, una política exterior coherente desde que eran colonia portuguesa. Siempre, y mantienen esa conducta. Pero perdón, Correa. Explíquele a la audiencia dónde está la coherencia de Brasil con las declaraciones de Bolsonaro. ¿Es coherente con su historia lo que declaró hace poco? Brasil siempre plantea una posición donde los intereses brasileños son los más importantes. O sea, el interés nacional brasileño es el más importante por encima de las ideologías que están adentro, derecha, izquierda. Por ejemplo, ellos tuvieron una geopolítica del Plata que era derrotar a Buenos Aires, conquistar Uruguay, después derrotar al Paraguay. Pero estoy hablando de ahora, más actualizado. Sí, o sea, es coherente. El Amazonas es una zona estratégica y ahí no entra ninguna superpotencia. Está Brasil plantado y tienen un proyecto de Amazonia azul, porque
la Argentina, bueno, Está bien, después- Correa, pero lo que le Sí. plantea Ale tiene que ver con la posición tibia, si se quiere, de Bolsonaro con lo que sucede en Ucrania. ¿Eso es defender los intereses brasileños? Porque otro le podría decir, tal vez los brasileños, los que se identifican con Lula da Silva, que puede ser presidente, quisieran una condena más fuerte a lo que está ocurriendo. No fue tan claro Lula, tampoco, no te creas. No, Ahí el que tiene que escuchar es al vicepresidente, al general Mourão, que fue, pero más duro que los ucranianos. dependen de un 20% de la importación de fertilizantes de Rusia. Yo quiero saber... Yo estoy de acuerdo con Correa. ¿Estás de acuerdo, profesor? Sí, creo que Brasil está un 100% de acuerdo. La ha tenido, Brasil tiene una línea, una coherencia en su política No, pero exterior. ninguno de y ustedes dos, ustedes me dijeron que están de acuerdo en líneas generales con una mirada geopolítica, pero ninguno de ustedes dos, y a ver, te desafío, profesor, si me podés justificar las declaraciones de Bolsonaro, no criticando la postura invasiva de Rusia. Yo creo que esas declaraciones de Bolsonaro no se traducen en un cambio en la política exterior y en los alineamientos de Brasil. Bueno, te hago otra pregunta y la dejo picando y la seguimos charlando después, porque también quiero meterme en lo que prometí y que va a ser la ruta de la seda. Explíquenme, ¿por qué? ¿Tenés la lista de los conflictos en el mundo hoy? Los puedo ver, no sé si los tenés preparado para allí para verlo. ¿Por qué en la mayoría de los conflictos que vemos en el mundo hoy, el Occidente es selectivo a la hora de ingresar en ellos? ¿Por qué en algunos sí y en otros no? No sé, Y a la hora de apenas preocuparse algunos que debemos ver... ¿Cómo? Y a la hora de preocuparse también. Por ejemplo, mira, algunos conflictos actuales, esto es tomado, son fuentes oficiales. Haití, devastada por las continuas crisis políticas que sufre, las bandas y los desastres naturales, fue asesinado su presidente, un terremoto destruyó parte del país, se producen además constantes secuestros por parte de las bandas. O sea, ¿qué tiene hoy? Tiene problemas internos, hay conflictos internos en Haití. Se lo toma como un conflicto hoy, por lo menos esta es la fuente que tenemos, es un medio muy interesante de España que es Antena 3. Dame uno más o dos más y lo preguntamos. Vamos a un conflicto en África, en Etiopía. Parecía que los combates daban una tregua con el primer ministro Abiy Ahmed, que parecía que dejaba atrás años de gobierno opresor. Sin embargo, más de un año de combates entre el Ejército Federal de Abiy y las fuerzas de la región de Tigray en el norte ha desgarrado el país. También luchas Tenés casi internas en Etiopía. Una guerra civil. Dame uno más. Es una guerra civil de 20 años. Bueno, esto, Estados Unidos-China no es una guerra, Comercial. más bien es una guerra comercial, pero después que las tropas estadounidenses se retiraran de Afganistán, Estados Unidos anunció un nuevo pacto con Australia y Reino Unido para contrarrestar el ascenso de China. Los líderes estadounidenses coinciden en que China es un adversario. Esto que estamos viendo acá lo va a explicar la ruta de la seda china. Prepárense para el trabajo que trajo el profesor Agosino. Realmente es impresionante cómo vamos a entender la expansión china y tiene que ver con el mundo que viene. En un segundito ya venimos con Agosino, hay mucho más, hay imágenes que van llegando desde Ucrania y hay novedades también que vamos a estar mostrándote en un instante.